En este punto 4 vamos a ver la integral de Merkel, que nos va a permitir resolver el empaquetamiento. Vamos a ver cómo es el intercambio de masa y energía que tiene lugar en el empaquetamiento y la resolución de las diferentes ecuaciones del balance de masa y energía que vamos a ver con algunas simplificaciones se conoce como la integral de Merkel final que resolveremos. Entonces comenzamos viendo cómo es el intercambio de masa y energía en un empaquetamiento. El empaquetamiento lo vamos a modelizar con un volumen de control pequeño de longitud delta de z, más pequeño que la longitud total del empaquetamiento. La zona de color gris que tenemos aquí sería el agua que en principio pues lleva esta dirección descendente y aquí tenemos el aire que va en contracorriente en dirección ascendente. Bien, ahí vamos a tener un flujo másico de agua que le ponemos el subíndice W, de water en inglés, que irá descendiendo y a su paso por esta altura del empaquetamiento pues tendrá una variación en el flujo másico de agua y una variación en su temperatura. En principio, pues como se va a evaporar agua y se va a ir al aire, este delta m.w será negativo y también irá disminuyendo su temperatura, que es el objetivo de la torre de refrigeración, disminuir la temperatura de ese agua. Por otro lado, en contracorriente tendremos un flujo másico de aire húmedo, que será m.a es el aire seco, multiplicado por 1 más omega, me dan los kilos de aire húmedo por segundo que está circulando, y que entra con un contenido energético con una entalpía del aire. A su paso por la altura delta de z recibirá un aumento del agua con un incremento en su humedad específica debido a esta disminución del agua que tenemos ahí, que se ha ido con el aire. Y también al disminuir su temperatura el agua, aumentará la entalpía y la temperatura normalmente del aire, con lo cual tenemos un incremento en la entalpía del aire. Tendremos por un lado una transferencia de calor por convección asociada a la diferencia de temperaturas entre el agua y el aire, con un coeficiente H de transferencia de calor por convección, diferencia de temperaturas entre el agua y el aire y por el área. Pero además en este intercambiador de calor no es solo un intercambiador de calor, sino que es un intercambiador de masa, con lo cual hay una transferencia de masa de agua líquida a forma vapor al aire, que se modeliza de manera similar a la transferencia de calor por convección. Tenemos H sub D, que es un coeficiente de transferencia de masa, y la transferencia de masa es proporcional a la diferencia de humedades específicas. Omega sub SW es la humedad específica del aire saturado a la temperatura del agua, que son las condiciones del aire que están en contacto con el agua. Menos omega sub A es la humedad específica del aire lejos del agua. Y sub VW es la entalpía del vapor de agua, el salto de entalpías que tenemos al pasar de líquido a vapor. En estas condiciones, un punto de aire que esté en contacto con la superficie libre del agua estará a las condiciones del será aire saturado porque está justo en contacto con el agua a la temperatura del agua, y sub SW, omega SW y TW son las temperaturas del aire en esta posición, aire saturado a la temperatura del agua. Lejos de la superficie del agua tenemos las condiciones del aire normal que tenemos, entalpía del aire, humedad específica y temperatura del aire. Repasamos los diferentes subíndices y notaciones que tenemos en esta figura, que son importantes. Recordamos que el subíndice SW indica las propiedades del aire, no son propiedades del agua, son propiedades del aire saturado a la temperatura del agua. Subíndice A, propiedades del aire. Y subíndice VW son las propiedades del vapor a la temperatura del agua. El calor transferido o la energía transferida se debe a dos componentes: transferencia de masa, Q sub m, y transferencia de calor por convección, Q sub c. De tal manera que el calor total o la energía total intercambiada será la suma de los dos componentes. Donde en esa ecuación vamos a operar un poco, donde si tenemos en cuenta que la entalpía del aire saturado a la temperatura del agua la podemos expresar de esa forma, y la entalpía del aire la podemos expresar con esa otra ecuación, si resto ambas ecuaciones, entalpía del aire saturado a la temperatura del agua menos la entalpía del aire, me queda esa expresión.
donde esta diferencia de entalpías la expresamos como C sub P por diferencia de temperaturas y el calor específico C sub P de la mezcla de aire y vapor lo calculamos de esa manera, pues nos queda que la diferencia de temperaturas TW menos T sub A, temperatura del agua menos la temperatura del aire, es función de todo eso. Y esta diferencia de temperaturas que tenemos aquí la vamos a sustituir por esta expresión. No lo llevamos allí. Haciendo esa transformación me queda esa expresión para la energía transferida del agua hacia el aire, donde operando un poquito y sacando factor común h sub d por el área, me queda esa expresión final, donde este término que aparece aquí, h dividido c sub p por h sub d, donde h es el coeficiente de transferencia de calor por convección, h sub d el coeficiente de transferencia de masa, se conoce como factor o número de Lewis. Aquí me queda número de Lewis y aquí 1 menos el número de Lewis. En esa ecuación en función del número de Lewis, si tenemos en cuenta ahora que haciendo un balance global en el aire, en todo en el empaquetamiento, toda la energía o calor intercambiado será igual al flujo másico de aire por su variación total de entalpía. De tal manera que dividiendo las dos ecuaciones por delta de z y haciendo el límite cuando incremento de z tiende a 0, pasamos esas ecuaciones en forma de incrementos finitos a forma diferencial, donde la derivada del área con respecto a la altura, área de contacto con respecto a la altura, se suele expresar en los fabricantes de empaquetamientos como A sub FI por el área frontal, donde este A sub FI es el área mojada por unidad de volumen del empaquetamiento y A frontal es el área frontal, que es fácil de medir, con lo cual esta derivada del área con la altura es conocida. Normalmente me la van a dar siempre del empaquetamiento si es conocido. De esta manera tenemos una primera ecuación que me da cómo varía la entalpía del aire con la altura a lo largo del empaquetamiento. Que tenemos ahí, ecuación 1 que guardamos para más adelante. Si hacemos un balance de masa en el mismo volumen de control, si hacemos un balance de masa para el agua, pues me dirá simplemente que la variación del flujo másico de agua que va descendiendo por la izquierda debe ser igual al flujo másico de aire por la variación de la humedad específica, es decir, el contenido de agua que disminuye es debido al aumento en la humedad específica del aire, siendo m.a, recordamos que es el flujo másico de aire seco. Este no va a cambiar, porque lo que cambia es la humedad contenida en el aire. El aire seco es el mismo, lo que aumenta es el contenido de vapor en el aire. Y la ecuación de conservación del aire seco pues sería que la derivada del flujo másico de aire seco con respecto a la altura es 0, porque el aire seco sí que se conserva, no cambia. Lo que cambia, repito, es el contenido de humedad de ese aire. Bien, aquí teníamos otra segunda ecuación, ecuación 2, que utilizaremos posteriormente con la ecuación 1 que hemos visto anteriormente. Y finalmente, haciendo un balance de energía, nos diría que la variación del flujo másico por la entalpía del agua con respecto a la altura pues debe ser igual a la variación del flujo másico de aire por su entalpía con respecto a la altura. Desarrollando esas derivadas me queda esa ecuación que tenemos ahí, donde teniendo en cuenta la ecuación de conservación de la masa que hemos visto anteriormente, la entalpía del agua, y que este término vale 0, con lo cual aquí vemos que esto va a valer 0 porque el flujo másico de aire seco no cambia con la altura, nos queda esa ecuación, donde operando un poquito me da cómo varía la temperatura del agua con la altura, ecuación 3. ¿De acuerdo? De esta ecuación, si la resolvemos, pues obtendríamos cuál es la temperatura del agua a la salida del empaquetamiento y podríamos ser capaces de determinar cuál ha sido el enfriamiento que ha sufrido el agua en el empaquetamiento, que es uno de los objetivos en el cálculo o diseño de cualquier torre de refrigeración húmeda. Resumiendo un poquito, hemos obtenido estas tres ecuaciones que me relacionan la variación de entalpía del aire, variación del flujo másico de agua y variación de la temperatura del agua a lo largo de la altura del empaquetamiento. En estas tres ecuaciones, para poder resolverlas, el ingeniero alemán Merkel hizo una serie de simplificaciones, que son las siguientes. Primero, comprobó que para mezclas de aire-agua no reactivas resulta que el número de Lewis vale aproximadamente 1, con lo cual si este número de Lewis vale 1, como aquí tengo 1 menos 1, este término
va a desaparecer, vale 0. Y aquí tendríamos simplemente una constante que vale 1. Se simplifica mucho la primera ecuación. Y además considero que la masa de agua evaporada es despreciable. Es decir, como se evapora muy poco, entre el 2 o el 3%, esa masa que está evaporando la vamos a considerar despreciable. Si este término vale 0, la variación del flujo másico de agua con la altura también es 0, con lo cual eliminamos la segunda ecuación del sistema. De esta manera, ese sistema de 3 ecuaciones diferenciales se reduce a solo 2 y más sencillas, la ecuación 4 y la ecuación 5, que combinándolas de manera adecuada, porque aquí tengo la derivada de la entalpía del aire con la altura, la puedo sustituir ahí, integrando, se obtiene la que se conoce como integral de Merkel. La integral que tenemos a la izquierda, que llamamos IM, es la integral de Merkel, que la integramos desde la cota z igual a 0 del empaquetamiento, que sería donde tengo la temperatura de salida del agua, hasta la altura del empaquetamiento, donde tengo la entrada del agua. Esta integral la vamos a resolver numéricamente, como veremos posteriormente. Y esta integral es igual a toda esta expresión. H sub t, que es el coeficiente de transferencia de masa, A sub Fi por la L sub Fi, que es la altura del empaquetamiento, flujo másico de agua dividido por el área frontal. Diferentes términos que se pueden caracterizar experimentalmente en lo que se conoce como función de empaquetamiento, que viene a ser una correlación que me caracteriza el comportamiento de ese empaquetamiento. Esa función de empaquetamiento la debemos de conocer para el empaquetamiento de nuestra torre y se caracteriza experimentalmente ensayando el empaquetamiento, con lo cual debe ser un dato que me debe dar el fabricante del empaquetamiento, similar a las correlaciones que utilizamos para intercambiadores de calor. En esa función de empaquetamiento, los diferentes términos que aparecen los vamos a ver a continuación. Primero, IM, como decimos, integral de Merkel, que resolveremos numéricamente. El calor específico C sub PW del agua líquida en el rango habitual de temperaturas de operación de la mayoría de torres de refrigeración húmeda, podemos suponer ese valor. La función de empaquetamiento se obtiene experimentalmente, donde L sub Fi, repito, es la altura del empaquetamiento. L tilde a I A tilde valen estas expresiones, donde L0 y A0 son las mismas constantes que tenemos aquí. D sub Fi es el diámetro del empaquetamiento, flujo másico de aire seco y flujo másico de agua en la torre. D sub Fi, diámetro a la altura media del empaquetamiento, y este término T tilde HW es un factor corrector que corrige algunas de las simplificaciones de Merkel y también corrige las variaciones de las propiedades con la temperatura. Simplemente hay que introducir aquí la temperatura del agua a la entrada en el empaquetamiento. Y el resto C1, N1, N2 y N3 son constantes experimentales que me tienen que dar para el empaquetamiento que tengamos. ¿Cómo resolvemos numéricamente esta integral de Merkel? Bueno, un método muy sencillo para poder resolverlo numéricamente es el método de Chebyshev, que es un método de 4 puntos que aproxima esta integral con este valor, donde la diferencia de entalpías media entre el aire saturado a la temperatura del agua y el aire se obtiene como un cuarto de esa diferencia de entalpías evaluada a una altura de 0,1, 0,4, 0,6 y 0,9 veces la altura del empaquetamiento. Es decir, si imaginemos que el agua entra en el empaquetamiento a 30 grados y lo queremos enfriar hasta 20 grados, tengo un salto de temperatura de 10 grados, esta sería la temperatura del agua 21, la altura del empaquetamiento, donde tengo una temperatura del agua de 21 grados, de 24, de 26 y de 29. Se puede demostrar matemáticamente que cogiendo estos 4 puntos, el error numérico en esta integral aproximada con esos 4 puntos se minimiza. Y es una manera bastante sencilla este método de Chebyshev para aproximar numéricamente la resolución de esa integral. Ahí la diferencia de entalpías la evaluamos a la temperatura del agua T sub WJ, tal y como acabamos de explicar. La entalpía del aire saturado a la temperatura del agua pues será la entalpía del aire con una humedad relativa igual a 1.
aire saturado, a la temperatura que corresponda. Y la entalpía del aire, el otro término, a la altura del empaquetamiento, donde tenemos la temperatura del agua que queremos utilizar, se puede obtener haciendo un balance de energía, donde las condiciones del aire a la entrada del empaquetamiento suelen ser conocidas y la temperatura del agua a la salida pues también la conoceríamos, con lo cual avanzando en la temperatura del agua determinamos la entalpía del aire a esa altura donde tenemos la temperatura T sub WJ. Resolviendo numéricamente esta integral la igualamos a la función de empaquetamiento y de esta manera podríamos determinar la entalpía del aire a la salida del empaquetamiento. Ya tendríamos una propiedad a la salida del empaquetamiento. No obstante, dado que estamos trabajando con aire húmedo, una mezcla de dos gases, necesitamos dos propiedades, no me vale solo con la entalpía. Una propiedad va a ser la presión, otra la entalpía, y la tercera propiedad que necesitamos, la segunda aparte de la presión, va a ser la humedad específica, que a continuación vamos a explicar cómo podemos determinarla a la salida del empaquetamiento.